Bueno, pues buenas tardes a todos, Guten Abend y demás saludos. Ya es de noche, lo que significa que es hora de las noticias europeas. Y vamos a ver de inmediato cómo los habitantes de una ciudad alemana recibieron con gratitud a Pacta Pactagino Merz después de su regreso de vacaciones. Les recuerdo que, bueno, mejor veamos de inmediato. Aquí está, el magnífico líder de un poderoso estado, y, detrás de él están los oyentes agradecidos con pancartas que en realidad están en su contra. Escuchen cómo los espectadores felices lo abuchean, y detrás los demás alemanes sonríen con escepticismo. Bueno, casi todos. Ver lo que juntos podemos aprender de esto aquí. Quiero agradecer de verdad y de corazón al personal de emergencia, y ya tuve la oportunidad de hacerlo hace un momento. Bueno, y les recuerdo que él primero hablaba de que hay que trabajar más, prepararse para tiempos difíciles y apretarse el cinturón. Y luego, después de decir que los alemanes tienen que trabajar más, se fue de vacaciones por un mes. Bueno, simplemente hay personas y hay condes, príncipes que gobiernan países. Al parecer, Merz, como algunos otros líderes, se considera uno de ellos. Y además, Alemania ya he hablado varias veces sobre la economía de Europa y de Alemania. Sin embargo, ¿qué hacen allá? En vez de coordinarse con los empresarios, encontrar algunos planes, definir una estrategia para el desarrollo de la economía que además está cayendo fuertemente, Alemania tiene la intención de crear un arsenal de misiles por 12.000 millones de euros. Es una jugada muy necesaria, muy necesaria. Y lo más interesante es que también van a comprar los flamingos, esos que todavía no existen, que supuestamente apenas van a producir o tal vez ni siquiera los produzcan. Se van a producir en Ucrania y estos flamingos los van a comprar en Alemania. Bueno, eso es sumamente extraño. El gobierno de Alemania, con el objetivo de disuadir a la Federación Rusa, planea crear un nuevo arsenal de armas de largo alcance, capaces de alcanzar objetivos a cientos o incluso miles de kilómetros. Según los documentos oficiales, el objetivo del proyecto es proporcionar a las Fuerzas Armadas alemanas la capacidad de atacar profundamente en la retaguardia enemiga, incluyendo puestos de mando, aeródromos y lanzadores. En general todo como se hacía antes, y además no está claro a dónde fue el resto del armamento que existía anteriormente. Tal vez lo desmantelaron, digamos, para chatarra, o tal vez se echó a perder, o quién sabe qué pasó. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. El gobierno de Alemania espera que para crear un nuevo arsenal de misiles se necesiten casi 12.000 millones de euros. El financiamiento aún no ha sido aprobado, pero en uno de los documentos se dice que los gastos ya fueron calculados y presentados dentro del proceso gubernamental de planificación presupuestaria. Y resulta que esta es una tarea prioritaria para Alemania, es decir, la economía, que se vaya, los gastos sociales, que también se vayan al diablo, que todo arda en llamas. Pero los misiles, eso sí es lo que ayudará al país a resistir en tiempos difíciles. Bueno, me refiero no al pueblo que le den al pueblo, sino a los gobernantes. Y esta tendencia no es solo en Alemania, sino también en muchos otros países de Europa, aunque no en todos, pero aún así, y ni hablar de la CEI. Ahí es donde se ha desarrollado por completo esta situación, cuando los señores pelean y los siervos son los que sufren las consecuencias. Así que Alemania está negociando la compra de misiles ucranianos Flamingo. Primero, Berlín planea comprar misiles de crucero económicos, cuyas entregas se esperan para el próximo año, y luego comprar algo del Reino Unido, después algunos otros misiles y otros más, y firmar contratos, y todo está perfecto. Al final sí lo harán, y nos dicen que la lección se aprendió de la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania. Además, también comprarán a Gavki, y en general lo comprarán todo. En fin, bueno. Simplemente no se puede quebrar, no se puede doblegar a Europa, eso es magnífico. Mientras compran los Flamingo inexistentes y cumplen con los Protis y curiosamente otros planes estratégicos no tácticos, sino precisamente estratégicos, también planean ayudar a Ucrania con 60 millones de euros. Johann Wadephul, durante su visita a Kiev, él mismo fue a Kiev, por cierto, aquí les vuelvo a contar que él llegó a Kiev unos días antes del Día de la Independencia. Eso es muy poderoso, muy impresionante y en general simplemente maravilloso. Cuando Ucrania, como se dice en el discurso de Wadephul, al celebrar el 35 aniversario de su independencia, para mí personalmente, dice Wadephul, es muy importante ver la situación en el lugar con mis propios ojos y hablar con la mayor cantidad posible de personas que se encuentran en diferentes circunstancias de la vida. Bueno. En serio, un alto funcionario llega a otro país y realmente piensa que va a hablar con todos.
Él va a hablar con aquellos con quienes, hablando francamente, le permitan hablar, los colocarán en las calles en los puntos necesarios, prepararán a algunos personajes que gritarán «¡Viva Zelensky! ¡Viva la resistencia! ¡Viva Nanafrin! Todos queremos ir al frente, de aquí para allá». No lo dejarán ir a hablar discretamente a alguna escuela. No lo enviarán a un campamento donde la gente se está pudriendo. No lo enviarán a los sótanos del centros de reclutamiento territorial, donde también podría hablar con quienes no están interesados en la guerra. No lo enviarán a ningún lado. Va a estar hablando con algunos personajes bien vestidos. Ahí están las mamás, los hermanos, los cuñados, los compadres, todos esos poderosos líderes. Por supuesto, ellos van a crear la imagen que necesitan. Pero también, son personas bastante interesantes. Y al parecer, como resultado de todo esto, ahora se asignan 60 millones de euros. 50 millones de euros se destinan a las instituciones de la ONU, una organización sumamente poderosa que siempre expresa desconcierto y preocupación. A las organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo a los habitantes de Ucrania. También es interesante saber quién en Ucrania recibía ese apoyo. Y 10 millones se transfieren al fondo de la OTAN, cuyos recursos se destinan, entre otras cosas, al suministro de combustible, equipos médicos y sistemas de protección contra drones. Un uso extremadamente racional de los fondos. En mi opinión, esto es simplemente ideal. Es la quinta esencia de la gestión racional del presupuesto. Eso es magnífico. Los gerentes eficientes están en todas partes. Con Siberia se encontró un líder poderoso, y luego otro. Uno tenía el saco más pequeño, el otro más grande, y todos aquí hablaron con mucha grandilocuencia. Y este hombre de la izquierda habló con el hombre de la derecha y le contó que Alemania nos ayudó a superar el invierno pasado. Y después de la conversación de hoy, estoy seguro de que podemos contar con su apoyo en el próximo invierno. Pero eso es considerando que en la propia Alemania falta gas. Aquí también cuentan por qué falta gas. No sé cómo van a ayudar a aquellos que también necesitan ayuda. Pero aún así, los almacenes de gas en Alemania ya los tengo hartos con ese tema, pero aquí simplemente se están batiendo récords de ineficiencia. Están llenos solo al 50%. Los comerciantes esperan que bajen los precios mayoristas en caso de que termine la guerra en Irán, pero no termina y no termina, lo cual, al parecer, no es muy bueno para los comerciantes. Si quieren distraerse de la política, tengo otro canal que podría gustarles. Se llama Los estadounidenses estuvieron en la luna. Es un canal científico donde luchamos contra la ignorancia, los Anunnaki, el transurfing de la realidad y otros contactados. Y analizamos esa desafortunada teoría de la Tierra plana. También analizamos esas estelas químicas. Además, también tenemos materiales de divulgación científica bastante serios sobre lo que hay en la Tierra y en el espacio, sobre la búsqueda de algo en la Antártida, sobre cómo el cohete de Musk se estrelló contra la Luna. Y hoy, por ejemplo, publiqué información sobre que algo podría explotar en Estados Unidos. Así que, en general, suscríbanse, ahí es sumamente interesante. ¿Qué tan llenos están los almacenes ahora? 40 depósitos en Alemania están llenos un poco más de la mitad. Según la Asociación Sectorial de Operadores de Redes de Gas Europeas, Gas Infrastructure, el nivel de llenado era del 50%. Es el nivel más bajo en muchos años. Las reservas de gas son aproximadamente un 25% menores que en la misma fecha del año pasado, y más de un 45% menores que en 2023 y 2024, y estas personas planean ayudar a Ucrania a sobrevivir el invierno. Pero si ustedes mismos no pueden lidiar con sus propios inviernos, ¿cómo pueden ayudar en esto? Y aquí es donde se analiza la situación. ¿Por qué? ¿Por qué el nivel de llenado es bajo? No hay incentivos en primer lugar para los operadores debido a los altos precios. Parece que van a bajar. Los precios mayoristas del gas en Europa todavía superan el nivel previo a la guerra. El precio es de 65 euros por megavatio hora, lo que es aproximadamente el doble que en el mismo periodo del año pasado. Y la razón es la guerra entre Estados Unidos e Irán que Donny organizó de manera muy exitosa, en un momento sumamente oportuno. Alemania ahora depende en gran medida de empresas privadas de comercio de energía. Los participantes del mercado apuestan a que los precios del gas bajarán en los próximos meses si termina la guerra con Irán. Pero también hay que competir con Asia en Europa. Asia es un consumidor enorme de recursos energéticos y Asia ofrece buenos precios.
En Asia por ahora todo está relativamente bien, por eso el gas que estaba destinado nuevamente para Europa puede empezar a ser transferido activamente a las instalaciones de almacenamiento de gas de China. Y los políticos acusaron a los comerciantes de especular con la seguridad energética de Alemania, incluido un diputado. Bueno, después empezaron los conflictos entre ellos. ¿Y qué pasa en otros países? Tampoco supera el 50% la ocupación de los almacenes en Países Bajos, Bélgica, Eslovaquia, Suecia y Letonia. Al 19 de agosto el promedio era del 61%, ese nivel de ocupación es 17 puntos menor que el año pasado. En general no está muy bien. ¿Puede Alemania acumular suficiente gas? Bueno, dicen que sí, que no hay ningún problema. Otros dicen que el suministro de gas podría estar en riesgo. ¿Y cómo afectará la escasez de gas a los precios en invierno? Bueno, escuchen, naturalmente los precios van a subir. Ya han subido en muchos lugares un 30%, por supuesto seguirán subiendo. Ni siquiera sé por qué los periodistas escriben esos artículos. Porque está claro que los precios van a subir y cómo ayudarán el gobierno y Europa a sus ciudadanos. Bueno, por ejemplo, en otros países, no solo en Alemania, pagar las bases militares de Estados Unidos. Bueno, eso ya me parece que va más allá incluso de los límites de la decencia intelectual, digamos, de diferentes categorías de la población. Ya todos entienden que algo no va en la dirección correcta, para nada en la dirección correcta. Europa del Este, nos dicen, ayudará a Estados Unidos a reducir los gastos en bases militares. Pero es obvio, Estados Unidos es el país más pobre, por eso hay que ayudarle. Los países del flanco oriental de la OTAN quieren promover en Washington la reducción del contingente militar en la región, y tienen la intención de proponer medidas para reducir los gastos de Estados Unidos en el mantenimiento de bases militares. Y eso es simplemente maravilloso. La propuesta correspondiente debe estar lista para el 27 de agosto, día en que se celebrará en Bruselas una reunión de representantes de la Alianza del Atlántico Norte con el viceministro de Defensa de Estados Unidos. En medio de todas las negociaciones, es necesario encontrar la manera de mantener una capacidad de disuasión creíble en las relaciones con Rusia. Otra vez 12.000 millones para misiles, 60 millones en Ucrania y quién sabe cuánto más para esas bases. Aquí veamos cuánto dinero se necesita. En Europa nos dicen que hay desplegados de 80 a 100.000 militares estadounidenses en los países bálticos, unos pocos cientos. Bueno, en realidad ahí no caben muchos más. En Polonia unos cuantos miles. Y Estados Unidos dijo que pues no quieren gastar, que ahora van a retirar sus fuerzas de Europa, porque esa vaca, bueno, me refiero a los soldados y oficiales, los necesitan ellos mismos. Y al final resulta pues así. ¿Qué le parece eso? Europa, por un lado, ya está sumida en deudas hasta el cuello. Por otro lado, dicen, sigamos tirando el dinero. En Francia hubo un rey al que llamaban el Rey Sol. Prácticamente destruyó el presupuesto de su país. También en diferentes necesidades, en eventos extremos, en vestidos para sus favoritas y otras cosas. Y empezó a cambiar de ministro de finanzas. Y uno de los ministros de finanzas le dijo, ¿sabe qué, estimado monseñor, cómo era su excelencia? O como sea que se dirigieran entre ellos. Para que otros países empiecen a confiar en nosotros y nos den créditos, necesitamos gastar más. Así creerán de inmediato que tenemos mucho dinero y decidirán que pueden prestarnos. Ya habían vaciado hasta la última reserva, y luego resultó que los otros países sabían perfectamente que Francia en realidad no tenía dinero. Nadie dio dinero. Y pues despidieron al ministro de Finanzas, que dé gracias de que no lo ejecutaron, claro. Y me parece que más o menos así actúan los ministros de finanzas en muchas naciones hoy en día. Todo esto es bastante sospechoso. Y luego, sobre los migrantes, hay otra noticia interesante. Ahora como que empiezan a preocuparse a ver que, bueno, ya es tarde, la verdad. En Alemania, por ejemplo, leí una noticia ayer. Hay 4 mafiosos sirios muy poderosos y no se puede hacer nada con ellos porque con las fuerzas que hay en Alemania, la policía y todo eso, pues no se puede hacer nada. Los métodos de esos tipos son muy duros, y por supuesto los recibieron como refugiados. ¿Recuerdan esos botes allá por el 2013 o 14, creo? Cuando mostraban a los hombres con hombros así de anchos, con bíceps enormes, y decían, con tatuajes, con barbas imponentes. Decían, miren, estos son refugiados, vienen hambrientos hacia nosotros. Bueno, pues llegaron y recibieron todo. Perfecto. Y ahora se están llevando las manos a la cabeza después de la pelea. Ya empezaron a agitar los puños. Y, en primer lugar, en varios países quieren devolver a todos estos personajes a Italia. Especialistas valiosos, bueno, aquí, como siempre, neurocirujanos, físicos, mecánicos automotrices, especialistas en geología marina. Ya ven, ahora están estudiando la situación con Horst y Graven.
allá, en esa zona marítima. Y para que no haya más, porque ya hay muchos geólogos e institutos, planean regresarlos a los Apeninos, en Italia. ¿Por qué? Porque Italia es en muchos aspectos el primer lugar donde todos estos valiosos especialistas solicitaron asilo. Así es como planean actuar y están actuando Alemania, Suiza, Austria, Finlandia y ahora también Suecia. Ella confirmó a la agencia de noticias italiana ANSA que tiene la intención de aplicar las reglas según lo establecido. Estas reglas están previstas en el Pacto de la UE sobre migración y asilo. Entró en vigor el 12 de junio y, en consecuencia, ahora Italia parece estar obligada a recibir a todos los especialistas valiosos para ya sea pagarles o devolverlos de regreso. España y Francia, que están en una situación similar. Recientemente, por ejemplo, en España, en Cartagena, atracó un barco ilegal con migrantes ilegales, que de inmediato se dispersaron y las autoridades solo atraparon a 2 o 3 de entre decenas. Y naturalmente todos ellos después solicitan asilo. Y ahora España y Francia no quieren que les regresen a todos esos científicos, poetas y poderosos especialistas sociales. Y todavía no está claro qué pasa entre Roma y Madrid con respecto a Schengen. Parece que Italia prometió cerrarse, pero al parecer no lo hizo. Pero, ¿quiénes son realmente esas personas sujetas al reglamento de Dublín de los que se habla en el artículo? Son migrantes que llegaron a Europa solicitando asilo. Están obligados a presentar la solicitud en el primer país europeo al que llegan. Y en 2 años se enviaron 109,000 solicitudes a Roma para la transferencia de estas personas. Italia se convirtió en el país que recibió la mayor cantidad de solicitudes para el retorno de estos mismos especialistas. Más de 24,000, 14,000 corresponden a Alemania y Francia, pero aún hay 10,000 casos sin resolver que deben ser atendidos. Aquí, nuevamente, Suiza se destacó. Tiene 3,000 solicitudes. Y a Italia no le interesa recibir científicos y escritores porque, bueno, hay demasiados. Y dice que Italia rechaza aceptar a las personas trasladadas. Y del 12 de junio al 7 de julio, el país ya ha rechazado 12 de esos traslados. Ahora imagínense toda la comunicación, las horas hombre dedicadas a esa comunicación. En devoluciones, en deportaciones. Todo eso es dinero. Imagínense cuánto dinero se gasta solo en esos 100,000 traslados. En uno solo, estoy seguro de que hay que gastar varios miles de euros. Y claro, ¿de dónde creen que sale ese dinero? De los impuestos y de los fondos de los contribuyentes, que en realidad ya no quedan tantos en Europa, porque las finanzas están en crisis. Pero bueno. Siguen actuando. La reacción política ante Crimea. La crisis se sigue alimentando. Ahora ya hay disputas internas. Y lo llaman un efecto boomerang estrepitoso del truco propagandístico de Giorgia Meloni. Por eso la critican, la llaman precisamente una propagandista ideológica ciega. No asumió la lucha más importante que debía librarse en Bruselas, nos dicen los críticos, en nombre de los intereses nacionales y de la solidaridad europea, incluso en el ámbito de la recepción de migrantes. La deportación funciona, pero en nuestra contra. Y no existe ninguna relación entre la suspensión del acuerdo de Schengen y los acontecimientos en Ceuta, ni con la decisión legítima de algunos países europeos de reanudar las transferencias de los solicitantes de asilo según el reglamento de Dublín. Así están las cosas, todo está perfecto en Europa, adiós a todos.